Hola y bienvenidos a tu canal. Soy Ariana y vivo en Alemania y hoy tenemos el tema: ¿es caro vivir en Alemania? Si alguna vez has pensado mudarte o quieres vivir en Alemania, aquí te explicaremos cuánto de dinero necesitarías para tu costo de vida y cómo está distribuido este gasto con respecto al ingreso familiar. Por otro lado, podrás saber los costos de vida en las diferentes ciudades de Alemania. Si quieres saber más de este tema, pues te invito a quedarte. Para poder determinar si es caro vivir aquí o qué tan caro es vivir en Alemania, tenemos que entender el significado de costo de vida. ¿Pero qué es costo de vida? Es el valor o coste de los bienes y servicios que los hogares consumen para obtener un determinado nivel de satisfacción. Se debe tener en cuenta los siguientes puntos para poder determinar este costo. Por un lado, tenemos el gasto del consumidor, que son todos aquellos gastos que la persona o familia destina para la vivienda, alimentación, transporte y otros. Más adelante veremos el gasto promedio de consumo para las familias. Por otro lado, tenemos otros gastos, como en muchos de los casos, estos no son gastos directamente gastados por la persona, sino que nos estamos refiriendo a las deducciones del sueldo bruto, como es el impuesto al sueldo. En este video más nos enfocaremos en los gastos que consumimos. Pues bien, ahora veremos cuáles son los gastos de los hogares en Alemania. 1. Vivienda. Actualmente las cantidades de habitantes que viven en alquiler se han incrementado en Alemania. En el año 2019 casi la mitad de los alemanes vivían en alquiler. En este año 2021 ascendió a 2/3. El tamaño promedio de un departamento aquí es de 100 metros cuadrados. ¿Pero cuánto cuesta y qué incluye? Bueno, esto va a depender principalmente de dónde quieres vivir. Importante es tener en cuenta los siguientes términos: Kaltmiete, Nebenkosten und Warmmiete, ya que por ejemplo pagos adicionales como el agua y desagüe, limpieza de las calles, recogida de basura, impuesto a la propiedad, limpieza de chimeneas, etc., no están incluidos en el pago básico o Kaltmiete. Estos son los llamados Nebenkosten, que serán pagados al propietario o arrendador del inmueble. Los costos de electricidad de un departamento tampoco están por lo general incluidos en los Nebenkosten. Como regla general, el inquilino debe solicitarlo directamente del proveedor de luz. Pero ¿cuánto cuesta entonces alquilar un departamento de 100 metros cuadrados en Alemania? Aquí te muestro una lista de las ciudades en Alemania con sus respectivos precios de alquiler por metros cuadrados. Con casi 19 euros por metro cuadrado, Múnich es actualmente la ciudad más cara en el ranking de precios de alquileres. Eso significa que tendrías que pagar alrededor de 1.900 euros cada mes para un departamento de 100 metros cuadrados en una construcción o edificio nuevo. Por ejemplo, también existen otras modalidades de arriendo como un piso compartido, pero este punto no lo ampliaremos más. 2. Alimentos. Los precios de víveres aquí mostrados son ejemplos. Estos pueden variar de acuerdo al lugar de compra o la calidad del producto, dependiendo del nivel de gusto y satisfacción de ustedes o de las familias. 3. Transporte. Los costos de transporte de tu trabajo a casa pueden depender de la distancia entre ambos puntos, así como la accesibilidad al medio de transporte local. Por ejemplo, digamos que en una distancia corta podrás movilizarte ahí en bicicleta o scooter, por ejemplo. En caso sea dentro de una ciudad, tendrías probablemente más alternativas o medio de transporte público. En algunos casos, la frecuencia con la que pasa el transporte público fuera de la ciudad no es la misma que como dentro de la ciudad, dificultándose así un poco el uso del transporte. Cuando vives alejado de las ciudades, a veces es más cómodo ir en tu propio auto. Por ejemplo, aquí te muestro el precio de un auto nuevo con una configuración básica para que tengas referencia. Bueno, asimismo debes incluir los precios del seguro del auto, las reparaciones y el combustible. Claro, un carro usado también es una buena opción. Según el ADAC, el promedio de diésel o petróleo a nivel nacional es de 156 céntimos por litro, como lo pueden apreciar. En el caso que quieras movilizarte frecuentemente en transporte público en la ciudad y sus alrededores, vale la pena, por ejemplo, comprar tickets adecuados. Por eso te aconsejo revisar la lista de tickets de acuerdo a la ciudad que estés o que vayas a vivir, para que escojas, bueno, y cuál es el que más se adapte a tu necesidad. En el infobox te voy a dejar un link para los tickets, por ejemplo, en el caso de que vivas en Múnich. Recuerda que existen diferentes tipos de tickets: para una semana, para un mes, para una sesión, para un año, incluso para un momento determinado del día. Debes tener en cuenta también que los tickets cubren zonas definidas. El precio también depende si eres estudiante o no. Por ejemplo, en Múnich, un ticket Isacard válido solo para Múnich City cuesta alrededor de 59 euros al mes. En el caso si eres estudiante, practicante o haces una Ausbildung o voluntariado social, podrías pagar menos, como alrededor de 39 euros al mes. 4. Entretenimiento y cultura. Estos gastos se van a dar de acuerdo al estilo de vida de cada uno: cine, gimnasios, museos, parque de atracciones, conciertos, etc. Los precios que a continuación muestro son por persona. En algunos casos incluso hay descuentos para estudiantes. 5. Vestimenta.
El consumo de ropa a nivel mundial se ha incrementado debido a las tendencias en la industria textil y de la moda. La moda rápida suele ser barata y satisface a corto plazo. Según el Greenpeace, aproximadamente un cuarto de ropa usada en Alemania es reciclada. La gran cantidad de ropa usada termina en recicladores textiles, desechándose de esta manera más de 1 millón de toneladas al año de ropa que ya casi ningún país quiere tener. En Alemania cada vez más se ofrece ropa producida de forma sostenible. Los consumidores alemanes compran un promedio de 60 prendas al año. Cabe recordar que Alemania, a comparación de otros países, tiene la estación o las estaciones del año bien marcadas, por el cual el calzado y la vestimenta deben adecuarse a estas temperaturas y estaciones. En tiempo de baja temperatura y de acuerdo a tu sensación de frío, te recomiendo una chaqueta de invierno. Esta te podría costar alrededor de 200 euros sin problemas. En el ejemplo considera un precio económico. Los precios van a depender, claro, de la calidad y del gusto, así como de la conciencia ambiental. Te dejo un par de ejemplos, precios de zapatos, de los jeans, de vestidos, etc. Mi recomendación es comprar ropa sostenible que dure, que se pueda reciclar y que otros puedan usar. 6. Higiene y salud. Los artículos de higiene personal en la vida diaria son imprescindibles. En Alemania hay gran cantidad de droguerías, farmacias que ofrecen una amplia variedad de productos y precios. He tratado de buscar los precios más asequibles de las marcas más conocidas, tratando de obtener un precio promedio, como verán en la lista. A cada persona en Alemania debe contar con un seguro médico obligatorio. Este seguro cubre por lo general las consultas médicas en los diferentes campos, como la medicina general, la ginecología, la oftalmología, pediatría, etc. Incluso cubre las medicinas en ciertos casos, como el caso de los niños menores de 12 años. Para este último hay excepciones, medicamentos para resfriado o medicamentos homeopáticos, por ejemplo, ¿no? Recuerda por lo general que si deseas comprar un medicamento en farmacias, esta solo se venderá si presentas una receta médica. 7. Comunicación. El uso de Internet se ha incrementado en los últimos años, la comunicación en forma digital también. Cabe decir que más del 94% de la población alemana usa Internet, tanto así que se podría decir que el Internet es casi imprescindible en nuestras vidas diarias. Las tarifas que se muestran como referencia son de la operadora líder de redes móviles en el mercado alemán, así como el líder del mercado de video por demanda. 8. Servicios. Si estás pensando venir a vivir tú y tu esposo a Alemania y ambos trabajan y quizás no cuentes con familiares como muchos extranjeros aquí, pues aquí te dejo un par de ejemplos de servicios que te podrían ayudar a estimar tus gastos. Actualmente el salario mínimo en Alemania es de 9,60 euros la hora neto. Para el siguiente año este se elevaría a 10,45 céntimos la hora. Como han podido apreciar, el costo de vida no es algo sencillo de calcular, ya que se basa en conceptos subjetivos debido al nivel de satisfacción de cada familia o de cada persona. Si bien es cierto, es difícil comparar los hogares entre sí debido a los diferentes estilos de vida o hábitos, generándose así un gasto diferente de una familia con otra. Por otro lado, el factor externo influye mucho en el costo de vida en Alemania, ya que, por ejemplo, los precios de alquileres o arrendados de pisos varían según el tamaño y la región donde están situadas. Es por esto que nos basaremos en los datos de la Oficina Federal de Estadística Alemana. Según esta entidad alemana, las familias en Alemania tienen un ingreso promedio de 56.000 euros brutos al año. Si a esto le restamos los impuestos, obtendríamos un poco más de 43.000 euros netos al año. Asimismo, se considera que las familias tienen un gasto promedio de más de 30.000 euros al año para el costo de vida. Eso quiere decir casi el 70% de su ingreso neto son destinados hacia el costo de vida. El porcentaje de las deducciones de salarios brutos varía. En otras palabras, no es posible decir en general qué porcentaje se deduce del salario bruto. Este estudio consideró alrededor del 23% en este caso. Deducciones del salario bruto son impuestos y contribuciones a la seguridad social. El impuesto en Alemania no es igual para todos. Es que los impuestos suelen ser entre 14 y 45%. Esto va a depender de diferentes factores como prestaciones, desgravaciones o la categoría de impuesto que se tenga. Aquí te dejo una tablita donde te muestra la clase de impuestos según el estado civil que tengas. Bueno, ahora que tenemos más claro cuál es el ingreso y cuál es el gasto, vamos a ver más al detalle esta parte y cómo así también las familias en Alemania distribuyen este gasto. Como lo mencioné antes, el gasto en las familias es aproximadamente 30.000 euros al año. En un mes serían aproximadamente 2.500.
Se dice que el 37% son destinados únicamente para conceptos de vivienda, el 15% destinado a la alimentación, el 13% para el transporte y el 10% de sus gastos están destinados al entretenimiento y cultura. El resto, 25%, destinados a la vestimenta, higiene, salud, comunicación y servicios. Aquí lo pueden ver también por todo el año. Ok, ya que ahora tienen los datos generales para toda Alemania, pasaremos a ser más detallados para poder acertar mejor con el costo de vida. Conseguir un salario es una gran cosa, pero lo que realmente queda de él al final depende de una gran medida de cuánto se gaste por el costo de vida, ¿verdad? Bueno, una evaluación de una conocida plataforma de trabajo muestra cuán diferente puede ser este cálculo dependiendo de dónde se viva. Por ejemplo, es cierto que los especialistas ejecutivos en Múnich obtienen algunos de los salarios más altos en Alemania con un promedio de alrededor de 67.000 euros al año. Según la evaluación, la vida en la próspera ciudad de Múnich no es nada atractiva desde el punto de vista financiero. Pero bueno, sobre todo los costos de alquiler y de alimentación son más elevados que en otras grandes ciudades. Por supuesto, la situación financiera puede ser muy diferente en casos individuales. En el análisis, donde fueron examinados más de 100.000 sueldos de especialistas ejecutivos en más de 300 ciudades en Alemania, muestra que no necesariamente donde se pagan los salarios más altos, las personas tienen más cantidad de dinero al final del mes, debido a que los costos suelen ser desproporcionadamente elevados, especialmente en las principales metrópolis, siendo así el costo de vida más alto. De las 15 ciudades alemanas, los residentes de Múnich son los que menos les queda al final del año. Según esta evaluación, solamente 2.970 euros por año. Y estamos hablando de personas con altos ingresos aquí. Por otro lado, Essen, Duisburgo y Dortmund encabezan la lista a pesar de las limitaciones estructurales en comparación con otras grandes ciudades. Grandes corporaciones aseguran un nivel salarial relativamente alto para los empleados, con el que se puede cubrir el costo de vida. La cantidad de dinero que queda al final de un mes no depende únicamente del salario. Lo que importa es dónde vivas. Así lo demuestra este análisis, donde dependiendo del lugar donde vivas, en casos extremos quedan en tu billetera hasta un par de miles de euros más o menos al mes que en otros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es caro vivir en Alemania? ¿Creen que podrían bajar sus costos de vida en ciudades como Múnich o Berlín? ¿O vivirían en ciudades como Essen, Duisburgo o Dortmund, donde al final del mes les quede más dinero en los bolsillos? Me despido y espero que el video les pueda ayudar. Chao, chao.